Hola, hola, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde, una vez más compartiendo la palabra del Rey que vive. Bueno, y como siempre lo digo, que la palabra del Señor siempre, siempre es de bendición para nuestras vidas. ¿Amén? Bueno, en esta tarde, la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para poder compartir con los que van a poder ver este video, se encuentra en San Lucas. San Lucas capítulo 10 del versículo 38 al 42. Amén. Le vamos a dar lectura a la poderosa palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, por intermedio del Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Amén. Y dice así: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús y le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Ayúdanos, Espíritu Santo, unción, a poder entender este mensaje. Guíanos, unción, a una interpretación fresca de parte del Señor. Como podemos ver aquí, se trata de dos personas, ¿cierto? Son hermanas. Amén. Pero no lo olvidemos de que este solamente es un símbolo. Amén. Es un símbolo que nos sirve a nosotros para poder entender esta enseñanza que es para nuestras vidas. Amén. Como podemos ver acá, le dice: aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa a Jesús. Esta tenía una hermana que se llamaba María. ¿Quién le recibió a Jesús? Marta. Amén. Entonces, dice, y ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Voy a destacarlo acá esto. ¿Qué es lo que hizo Marta? Marta, ¿qué es lo que hizo? Marta tomó la decisión de sentarse a los pies de Jesús a oír lo que Jesús les estaba diciendo. Amén. Entonces, lo importante acá es que Marta decidió, o sea, fue una decisión María fue una decisión que tomó de sentarse a los pies del Maestro a escuchar su palabra. Amén. O sea, a simple vista, para nosotros es una decisión que no tiene tanto valor, que no tiene tanto peso, no es de tanta importancia. O sea, hoy en día nos da lo mismo si escuchamos la palabra del Señor o no. Hoy nos da lo mismo si nos predican o no. Ya, ¿de qué sirve? Amén. De esto se trata el mensaje. Amén. Porque había algo que sí era necesario, dice Jesús el Señor. Y lo necesario era justamente la decisión que tomó María, de sentarse a los pies del Maestro a escuchar la palabra del Rey que vive. Amén. Vamos a seguir. Dice así: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Amén. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor,
¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Mire lo que podemos ver aquí, que también es de una gran importancia, aunque ella no se sentó como María a los pies de Jesús. Marta va de Jesús y le da a conocer lo que estaba aconteciendo. Ella pensó que Jesús se iba a poner de su lado. ¿Por qué? Porque ella, como estaba haciendo aseo, como ella estaba ocupada con muchos quehaceres, ¿cierto? Cotidiano, entonces ella va al Mesías y le dice, ¿no te da cuidado que ella me deje sirviendo sola a mí? Ay, bendito sea el Rey, y vaya a sentarse a tus pies a escuchar la palabra. Ay, bendito sea el Rey que vive. Amén. Entonces, como vemos la posición de Marta, ¿cierto? Que va a como a, no sé, decirle, ¿qué está sucediendo? Yo estoy haciendo las cosas acá, estoy preocupado de esto, pero María me deja sola. María se va a escuchar la palabra. Es como que lo que estaba haciendo Marta era más importante de lo que había decidido hacer María, de ir a sentarse a los pies del maestro para escuchar su palabra. Pero mire aquí lo importante. ¿Qué es lo que es lo importante? Que ese sentir, ese pensamiento muchas veces puede estar en nuestros corazones. Amén, porque pensamos que las cosas temporales, las cosas de esta tierra, las cosas de este mundo son más importantes de ir a escuchar la palabra del Rey o de buscar la palabra del Señor. Amén. En estos tiempos no podemos ir a sentarnos a los pies de Jesús porque Jesús ya está reinando con gloria. Amén. Está sentado a la diestra del Padre. No lo podemos ver con nuestros ojos, pero hoy tenemos diferentes medios para ir a sentarlos a sus pies. Podemos venir a su escritura, podemos ir a orar, podemos ir a un templo donde nos prediquen de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, Jesucristo. No estoy hablando cualquier doctrina, estoy hablando de la doctrina de Jesucristo, de la palabra de verdad, de la palabra de vida, donde nos va a ayudar a acercarnos, a sentarlo a los pies del Maestro. Amén. Y tomar la mejor decisión para nuestras vidas. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa? No, es que ahora no puedo porque estoy haciendo esto, porque estoy haciendo esto. Y muchas veces empezamos a reprochar nosotros mismos, pero si este ni me ayuda, mira, va a la iglesia y ni siquiera hace algo acá. O este, mira, pasa puro pegado en la palabra del Señor y ni siquiera me ayuda a hacer acá. Entonces aquí el Señor lo está dejando claro, clarísimo. No estoy hablando que podemos consentir el desorden, pero sí estoy hablando de la importancia que es a la hora de cuando nosotros tomamos decisiones. Amén. ¿Decidimos dejar al Señor de lado? ¿Por qué causa? ¿Por qué causa? No hay causa que sobrepase la importancia de ir a los pies del Maestro y escuchar su palabra. Amén. Es una decisión importante y buenísima que podemos tomar para nuestras vidas. Así lo hace ver aquí la Escritura. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Mire Jesús, el Señor le dice, respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta tarde? El Señor nos está diciendo qué decisiones estamos tomando para nuestras vidas. Es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros mismos. Marta ya estaba turbada. ¿Por qué estaba turbada? Porque ella estaba haciendo muchas cosas, pero ella
al ya estar turbada, se estaba sintiendo como agobiada. ¿Por qué? Porque fue y le dijo a Jesús ¿qué sucedía? Le dicen, le dicen, le dice ella a Jesús que no le daba cuidado de que María la dejara servir sola. Pero con la respuesta que le dio Jesús, ¿qué cree usted que sucedió con Marta? Ay, bendito sea el Rey. ¿Qué sucedió con Marta? Yo hubiese sido Marta, yo dejo todas las cosas ahí, me vengo para donde Jesús, pues, y sigo a María. Sigo el ejemplo de María, que fue a los pies de Jesús a escuchar la palabra del Rey. No quedaba de otra opción. No hubieron muchas opciones. Amén. Muchas veces esto no solamente pasa en la vida cotidiana, hermanos amados, en nuestra vida, sino que también se ve en los templos, en la iglesia, cuando se afanan por cosas sin sentido, con obras sin sentido, que no les trae provecho a su vida. Amén. Y nos despreocupamos de lo más importante, que es la palabra del Rey que vive, del Mesías, del Cristo, del Hijo del Dios viviente. Amén. No estamos hablando de una doctrina fuera de Jesús. Estamos hablando de Jesús mismo, de la palabra del Señor Jesús. Amén. Qué importante entenderlo esto, hermano amado, el valor que tienen las palabras del Mesías para nuestra vida. Amén. Como dice acá que María había tomado la mejor parte, escogió la buena parte y no se le iba a ser quitada. Entonces, ¿qué estás decidiendo tú? Bendito sea el Rey que vive. Vamos a ver unos ejemplos. Miren lo que nos enseña en Mateo. En Mateo, por ejemplo, en Mateo 25, del 1 al 13, vamos a escuchar, vamos a ver. Mateo 25, del 1 al 13, dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡He aquí! Viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: ¿Para qué no nos falte a nosotras y a vosotras? Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Amén. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, porque pues no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Gracias, Señor. ¿Por qué este ejemplo? ¿Qué tiene que ver este ejemplo con Marta y con María? Donde María toma la decisión de escoger la mejor parte, que es sentarse a los pies del Mesías y escuchar su palabra. Y Marta, turbada, afanada, con muchos quehaceres que tenía, ni le permitieron a ella poder reaccionar
de ir a tomar una decisión buena por su vida. Aquí estamos hablando de algo muy importante, hermano amado. Como podemos ver este ejemplo aquí en las vírgenes, habían 5 prudentes, pero también habían insensatas. Amén. Entonces las prudentes son las que estaban preparadas. Tenían aceite en sus lámparas. Amén. Ellas tenían aceite en sus lámparas consigo mismas. Ellas tenían aceite. Amén. Entonces ellas estaban preparadas para alumbrar. En caso de algo, estaban preparadas para recibir al esposo. Bendito sea el Rey. Dice, 5 de ellas eran prudentes, 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Amén. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Amén. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hermano amado, nosotros podemos comenzar a creer en el Señor, ¿cierto? Podemos ir a una iglesia, a un templo, llámele como usted quiera, amén, a escuchar la palabra del Señor y vemos que ha pasado alto tiempo, pero no ha pasado nada. No hemos visto cambios, no hemos visto progreso, amén. No hemos visto nada que nos pueda sorprender en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él dice que Él fue y pasó un periodo largo después de su regreso. Amén. Pero aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta algo, que dentro de todo ese proceso en el cual nosotros estamos diciendo que creemos en Jesús, nuestras lámparas tienen que mantenerse con aceite para estar preparados en el momento en que nosotros tenemos que empezar a alumbrar. Podemos ir a un templo, podemos ir a una iglesia hecha por mano de hombre, pero hermano, eso no quiere decir que usted no está ocupando el puesto de Marta, afanada, turbada, con todos los quehaceres que tiene que hacer usted en esta tierra. Aquí la idea es tomar la decisión que tomó María. María sentándose a los pies de Jesús para escuchar su palabra, porque dice que la palabra, que la fe entra por el oír y el oír la palabra del Señor. Pero también viene algo muy importante, hermano amado, que esa palabra no solamente tiene que quedarse ahí. Esa palabra tiene que ser guardada en usted. Usted es la lámpara. El aceite es la palabra. La palabra tiene que ser puesta por obra para que esa lámpara pueda encenderse. Ay, bendito sea el Rey que vive. Gracias, Espíritu Santo. No sé si usted está entendiendo que esto no se trata solamente de escuchar, esto se trata de echar el aceite a la lámpara para que esa lámpara pueda encender y dar luz. Aquí vemos que las prudentes le echaron aceite a sus lámparas, pero las insensatas no. Entonces también vemos aquí 2 consecuencias, como también vimos en Marta y María. María cogió la mejor parte y a ella no se le quitó. Amén. Pero a Marta, ¿qué le aconteció? ¿Qué le aconteció en su vida? Amén. Teniendo la misma oportunidad que María. Yo y usted teniendo la misma oportunidad también de echarle aceites a nuestras lámparas, pero mejor decidimos dejar las lámparas ahí en la mesa, o mejor decidimos esconder las lámparas para que nadie las vea y continuar con nuestra vida y olvidarnos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Eso es lo que nosotros muchas veces no entendemos, que no tiene que ocurrir en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Maestro un día va a venir. Porque el Maestro un día va a venir y va a ver qué es lo que hay dentro de su lámpara, qué es lo que está alumbrando. Ay, Jesús, ¿qué es lo que se ha guardado en ese corazón? Bendito sea el Rey que vive. No sé si usted está entendiendo, hermano amado.
Dice así: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Hermano, miren, aquí hay algo muy importante. Hay algo muy importante. La insensata le fueron a pedir a las prudentes. Vamos a ver quiénes son los insensatos después y quiénes son las prudentes. ¿Amén? Pero para que vamos entendiendo. La insensata le fueron a pedir a las prudentes. Las prudentes eran las que tenían aceite. Amén. Pero las insensatas eran las que no tenían aceite. Amén. Entonces ellas corrieron a donde las prudentes, pero las prudentes le dijeron: no, mejor para que no les falte a ustedes ni a nosotras, vaya usted misma a comprar allá donde los que venden. Amén. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ese momento de desesperación? No, ahora yo tengo que hacer algo. Ahora porque viene justo el maestro. Sonó el clamor. Tengo que preocuparme. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a comprar aceite. Y en ese entonces que ellas van a comprar aceite, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Vamos. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Vino el Señor. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Hermano amado, puede pasar el año, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 2 meses, 3 meses, nadie lo sabe, solamente el Señor lo sabe cuándo va a ser el día en que Él ha de venir, ¿cierto? Pero lo único que puedo decirte de parte del Señor: guarda su palabra, guarda su palabra, para que esa lámpara pueda dar luz. Recuerda, las insensatas en el último momento, teniendo todo un periodo de tiempo, la misma oportunidad, decidieron tomar acción al último momento. Pero cuando ellas tomaron acción en el último momento, ¿qué es lo que sucedió en sus vidas? Ya era tarde. ¿Por qué? Porque el esposo ya había venido. Y al venir solamente, ¿qué sucedió? Que las que tenían aceite fueron las que entraron y se cerró la puerta. Pero después llegaron las otras. Después llegaron con aceite en su lámpara. ¿Pero qué pasó? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos amados, es fuerte, es dura esta palabra, sí, para mí lo es. Porque también yo muchas veces me pongo en esa posición. Me cuestiono: ¿será suficiente? Nunca lo es. Porque el Señor dice: hagamos lo que hagamos, siervos inútiles vamos a ser. Amén. Lo importante dentro de estos mensajes que hemos leído ahora es que tu lámpara no se puede apagar. No se puede apagar por ningún motivo. Amén. Pero hermano, me cuesta a mí guardar la palabra, es mucha palabra. Hermano, aquí el Señor te va a darte un entendimiento que nunca se tiene que olvidar. Amén. Vamos a ver la posición que tomó Marta y la posición que tomó María. Vimos la posición de las vírgenes, de las prudentes y las insensatas. Amén. Vamos a ver a quién el Señor llama prudente o llama insensata. ¿Acaso tiene que ver con la palabra, el significado del aceite? Amén. Aquí el Señor está hablándonos de su palabra. Amén. No está hablándolo de otra cosa. Empezó con María, escuchar la palabra, sentándose a sus pies. Y esa era una buena decisión que tomó María.
¿Por qué? Porque la fe entra por el oír y el oír la palabra del Señor. O sea, María estaba adquiriendo fe al escuchar al Hijo del Dios viviente, que Jesucristo es su nombre. Amén. Pero después nosotros pasamos al otro tramo, donde vemos las vírgenes prudentes e insensatas. Las prudentes podemos ponerlas en la misma posición en que María. Ellas guardaron la palabra, ellas la hicieron, porque su lámpara alumbraba. Amén. Amén. Pero las insensatas no. Las insensatas pueden ocupar el lugar de Marta, donde Marta estaba afanada y turbada con muchos quehaceres. Amén. Se distrajeron mucho, perdieron mucho tiempo. Amén. Y no fueron a escuchar la palabra del Señor, que era lo único necesario que tenía que hacer. Y así como María tomó esa decisión, fue una excelente decisión que tomó para su vida. Pero sí, no deja de ser importante que ella tomó esa buena decisión en su vida, pero después tenía que mantenerse con aceite en la lámpara. Tenía que mantenerse creyendo, tenía que mantenerse perseverando, tenía que mantenerse confiando en el Mesías, porque dice la palabra que después de un largo tiempo regresó el esposo. ¿Y quiénes son las que entraron? Ay, bendito sea el Rey. Entraron las prudentes. Las prudentes eran las que guardaron aceite, las que tenían aceite. Aunque se durmieron, tenían aceite en sus lámparas, estaban preparadas, estaban creyendo, nunca dejaron de guardar su palabra, la del Maestro, que fue la que le ayudó a adentrar por aquella puerta. Pero las insensatas, al no tener palabra del Mesías guardada en sus corazones, no pudieron de entrar. De hecho, el Maestro les dijo: no les conozco. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Jesús! Bendito sea el Rey. ¿Por qué dice no les conozco? Porque dice el Señor que por su fruto Él nos va a conocer. Hermano amado, ¿cómo nosotros vamos a guardar fruto? ¿Cómo vamos a dar fruto si ni siquiera guardamos su palabra? Ni siquiera creemos en el Mesías. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una asistencia a un templo hecho por mano de hombre, por su diezmo, por su ofrenda, por su estatus social, por su puesto de liderazgo. Hermano, eso es basura. Bendito sea el Rey. Aquí estamos hablando de algo mucho más importante que se llama fe. Fe en Jesucristo. El Jesucristo donde emana la vida, donde fluye la verdad, donde es el camino al Padre, donde está donde es Él el intermediario entre los hombres y Dios. Hermano, el ejemplo está en Marta. Y en la decisión de María está tu ejemplo de lo que puede acontecer con nuestra vida. ¿Qué sucedió con las vírgenes? Con las prudentes, con las insensatas. Hermano amado, esto es de preocuparse. Porque ¿en qué posición estoy yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo por mi vida? ¿Cómo está mi lámpara? ¿Cómo está mi lámpara? Bendito sea el Rey. Mire, vamos a ver otro ejemplo. Dice acá en Mateo 7, mire lo que dice en Mateo 7, 24-27. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es lo que pasó con las vírgenes prudentes entonces? ¿Qué estaban haciendo ellas? Que entraron. ¿Y qué pasó con la imprudente, con la insensata? Que no pudieron de entrar. Entonces las prudentes estaban guardando su palabra.
y la insensata no. Es así de fácil, o sea, es así de simple el mensaje. Esto no se trata de asistencia o de pertenecer a denominaciones o pertenecer a un grupito de hermanos que cantan día y usted sabe, esto se trata de guardar su palabra, esto se trata de fe, de eso se trata, de guardar su palabra, de hacerla. Eso significa echarle aceite a la lámpara. Amén. Aquí no significa si yo le echo aceite a mi lámpara tengo que agradar al hombre. No, porque te digo una cosa de parte del Señor, cuando tú empieces a creer en Jesús, probablemente vas a sufrir el rechazo, la oposición, porque tú vas a creer en algo que ellos no están creyendo. Si Jesucristo fue perseguido, tú también vas a ser perseguido. Si Jesucristo fue afligido, tú también vas a ser afligido. Pero una cosa importante tengo que decirte de parte del Señor, de que Él nunca te va a dejar solo, que Él nunca te va a desamparar. ¿Por qué? Porque tú estás guardando su palabra y Él no es hombre para mentir y no es injusto para olvidar lo que tú has hecho por causa de su nombre. ¡Ay, Jesús! No sé si usted está entendiendo el mensaje, pero el Señor te dice, levántate en fe, levántate en fe. No te distraigas buscando cosas que no te van a servir. Empieza a creer. En la simpleza puedes encontrar la fe. En lo simple. No en lo extravagante, no en esos aplausos que tal vez estás buscando. La fe la puedes encontrar en la necesidad de tu hermano, en la necesidad de aquel mendigo, en la necesidad de aquel drogadicto, alcohólico, en aquella aflicción que está pasando un santo. Ahí puedes tú poner en práctica tu fe. Ahí tú puedes echarle aceite a tu lámpara. No en los escenarios, en los púlpitos más grandes de la tierra. Eso no es así. Eso te va a considerar como Marta o como la posición del insensato. Ocúpate en guardar la palabra de fe del Maestro. Jesucristo es su nombre. Amén. Bendito sea el Rey que vive. Vamos a ver el último ejemplo, hermano, y con este terminamos. Dice así. O sea, con este y uno más. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mire la importancia, hermano, de guardar su palabra. Cuando vino el Maestro y a donde estaban las vírgenes, entraron las prudentes. Amén. De entraron las prudentes solamente por el simple hecho de tener aceite. Entonces, esto lo traducimos, los que van a adentrar por aquella puerta son los que están guardando su palabra. Amén. Es así de simple. No hay más. Los que están guardando su palabra. Y guardar significa hacer. Y no nos olvidemos que pasó harto tiempo y después vino el esposo. No nos olvidemos que hay que perseverar. Hay que permanecer y hay que confiar de que el Señor un día ha de venir. Ha de venir. Y Él sabrá la retribución que nos tiene para nuestras vidas. Amén. Pero aquí algo pasó también con la insensata. Mire la insensata, la virgen insensata. Dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron río y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermano, ¿por qué le aconteció esto a estos hombres? Estaban edificando una casa, dice el Señor que los compara a hombres que estaban edificando una casa sobre una arena. Mire, imagínese usted, trasládese usted
qué es lo que es edificar una casa sobre la arena. Imagínese construyendo esa casa. Imagínese que esa casa quedó excelente, construida, bonita, maravillosa, a los ojos del hombre. Podemos decir que aplausos por aquella casa, espectacular, magnífica casa. Amén, se ve bonita, espectacular. Pero nadie sabía lo que el maestro sabía, que aquella casa que estaba siendo fundada sobre la arena, era aquel hombre que no estaba guardando su palabra. Y estaba poniendo ese ejemplo con aquel hombre que estaba edificando la casa sobre la arena. Pero el que estaba edificando sobre la roca, sobre algo sólido, amén. Entonces, podemos ver que esa casa está construida en la roca, en una roca. ¿Qué es lo que usted puede ver en una roca? Podemos ver, ¿cómo me voy a imaginar una casa fabricada encima de una roca? Es una locura, amén, ¿cierto? Entonces, como vemos que esta casa está siendo edificada en esa roca, amén, está comparando a aquel hombre que está guardando su palabra. Amén. Que muchas veces nosotros vamos a guardar su palabra y no vamos a ver nada, ni siquiera aplausos de nadie. Amén. Entonces, pero lo importante aquí es que los que no te están aplaudiendo, o los que te están tratando de loco, o los que te están rechazando, o los que se están oponiendo, o los que están hablando mal de ti, son los que están viendo que tú estás edificando tu casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque ellos fueron a hacerla a la arena, donde era más fácil. Donde era más fácil. Donde solamente ahí puede quedar al tiro, listita, bonita. Acá en la roca es más difícil. Vámonos al contexto de fabricar una casa, literalmente, en una roca. Difícil, tonto, algo estúpido. Amén. Pero aquí vemos que Jesús está comparando a aquellos hombres. ¿Quiénes son aquellos hombres? Son los que estaban guardando su palabra, los que estaban perseverando, los que estaban confiando, esperando que el maestro viniera, porque en ellos había aceite, en ellos todavía estaba la lámpara encendida, no por ellos, sino por causa de la palabra que estaban guardando, que estaba saliendo o había salido de la boca del maestro, Jesucristo. Amén. Ahí tenemos una enseñanza para nuestras vidas. ¿En qué posición nos encontramos nosotros en estos momentos? ¿Dónde estamos edificando nuestra casa? ¿Tiene aceite en nuestra lámpara? ¿O qué decisión tomamos? ¿La de Marta o de María? ¿En qué posición de las vírgenes te encuentras? ¿En las prudentes o las insensatas? Aquí vimos el Señor a quienes llama prudentes o a quienes llama insensatas. Aquellos que guardan su palabra son los prudentes y aquellos que no guardan su palabra son insensatos. Pero déjame decirte una cosa, que los dos pueden estar juntos, pero no van a recibir la misma retribución. Es imposible, porque la palabra los separa. Así como lo dicen otros textos, que cuando Él, en el juicio de las naciones, la oveja y los cabritos son separadas. La fe, la incredulidad no tienen nada que ver. La injusticia, la justicia, nada que ver. Así que por eso es importante entender en qué camino tú estás y en qué camino yo estoy caminando. Hermano, déjame decirte una cosa de parte del Señor. Tal vez te puedas sentir identificado con esto. Si tú estás yendo solo y tú piensas que eres el único que está yendo solo, creyendo, piensas tal vez que vas contra todo,
no te preocupes. Es solamente lo que tú tienes que preocuparte de que tu fe no se pierda. No se pierda. Es lo más importante de lo que tú tienes que preocuparte. Aquí mi salvación, tu fe y mi fe no depende de ningún hombre. Solamente depende de que tú escuches la palabra del Señor y empieces a creer en el Mesías, en el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a leer el último y con este finalizamos, hermano amado, donde dice aquí en el 25 del 14, mire lo que dice el Señor. Con este finalizamos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y al otro 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Así el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Amén. ¿Qué tiene que ver esto con las vírgenes o con Marta o con María? ¿Qué tiene que ver con el hombre que edificó la casa sobre la arena y el otro sobre la roca? ¿Qué tiene que ver? Lo mismo. Nos habla de lo mismo, hermano amado. ¿De qué nos está hablando acá? Que el Señor pone de sus bienes en nosotros, pone de su riqueza en nosotros. ¿Cómo? Por intermedio del Espíritu Santo. Él nos da de su riqueza para que nosotros pudiésemos trabajar. ¿Cómo trabajar? Sí, hay altas obras que nosotros podemos ser participantes de ellas, que fueron fundadas antes de la fundación del mundo por el Padre, para que nosotros anduviésemos en ellas y glorificáramos por intermedio de esas obras en Jesucristo al Padre. Amén. Entonces, si el Señor te da a ti una palabra y tú te afanas al punto de turbarte como Marta, ¿cómo vas a terminar? Habiendo recibido de parte del Señor riquezas, ¿cómo vas a terminar? Afanada y turbada. Después, ¿cuál va a ser tu consecuencia? Terminar como las vírgenes insensatas, que justo cuando venía el maestro, no tenía aceite en sus lámparas y se cerró la puerta. Amén. ¿Pero por qué razón fue eso? Porque no trabajaste con lo que el Señor te puso en tus manos. Amén. Sino que te dedicaste a hacer otras cosas que no eran necesarias para el Señor, para permanecer. Amén. Pero aquí vemos que, ¿qué es lo que sucedió aquí en las vírgenes? La insensata se le cerró la puerta. Pero aquí, ¿qué pasó con el que en los talentos nos está mostrando? El que escondió el dinero. El que escondió el dinero de su señor es lo mismo. Él no hizo nada. Las insensatas no hicieron nada. Marta, afanada y turbada, está en la misma línea. Ni una de ellas creyó. No es lo mismo que María. Se sentó a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Las vírgenes prudentes tenían aceite en sus lámparas. ¿Qué quiere decir eso? Que ellas guardaron su palabra. ¿Y qué pasó acá? Con el que le dieron 5 talentos y con el que le dieron 2. Ellos multiplicaron porque trabajaron la riqueza que el Señor le había depositado por intermedio del Espíritu Santo. Bendito sea el Rey. Por eso se le abren las puertas a las vírgenes prudentes, para que ellas puedan entrar, y se cerró la puerta, porque no hubo ninguna más que haya perseverado como las prudentes. No hubo ninguna que se haya sentado a los pies de Jesús como María a escuchar su palabra, para poder tener fe.
Bendito sea el Rey. Pero después llegamos al último tramo, donde se nos explican los talentos, los que se nos había dado por intermedio del Espíritu Santo. Aquí dice que a uno se le dio 5, aquí dice a uno que se le dio 2 y a uno dice que se le dio 1. Pero aquí viene algo muy importante, que dice que fue conforme a su capacidad. Ellos lo podían hacer, pero no quisieron hacerlo. Pero ¿qué le pasó al que recibió uno y lo guardó? Tal vez le pasó lo que... No es tal vez. A ese le pasó lo que le pasó al que estaba edificando la casa sobre la arena. A eso le pasó. Porque guardar no significa no hacer nada. Guardar significa lo que hizo el que multiplicó los 5 y el que multiplicó los 2. Eso es guardar su palabra, trabajarla, moverse. Bendito sea el Rey que vive. Pero aquí vemos la misericordia del Señor, que también cuánto Él nos pide que tengamos que guardar. ¿Caso es mucho o poco? Vamos a ver, dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando él que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Hermano amado, vemos la misma consecuencia que tuvieron las vírgenes prudentes. A ellas se le abrió la puerta y pudieron de entrar. Aquí, al que multiplicó el talento, también pudo de entrar. Pero aquí hay algo muy importante. Le dice el Señor, bien, buen siervo y fiel. Lo fue encontrado fiel porque se mantuvo creyendo durante todo ese tiempo que él no estuvo. O tal vez todo ese tiempo que él tuvo que esperar aquel día que el Mesías extendiera su mano sobre su vida. Lo halló fiel. Le dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermano amado, lo único que nos va a ayudar a adentrar es guardar su palabra. Y aquí vemos algo muy importante, que él dice, en lo poco has sido fiel, en lo poco has sido fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así dice el Señor para aquellos que están guardando su palabra. Amén. No te sientas mal si estás guardando poco. Lo importante es guardarlo y hacerlo. Amén. Ojo, porque aquí hay algo muy importante. El Señor Jesús, aquí dice en su palabra, en lo poco me fuiste fiel. Pero si usted se va a la ley, ahí usted no va a recibir lo mismo. Usted no va a recibir eso de que en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No, porque aquellos que están en la ley y están permaneciendo y perseverando en la ley, para aquellos, ¿saben lo que hay? Ellos tienen que cumplirla toda al pie de la letra. Y si no la cumplen al pie de la letra, van a vivir bajo maldición. Amén. Porque se olvidaron que Jesucristo el Señor ya nos redimió de esa maldición, dando su vida en la cruz del Calvario. Amén. Liberándolos de esa esclavitud que estábamos confinados, viviendo bajo pecados.
Bendito sea el Rey. Hay muchos que todavía están ahí, pero el Señor sabe, Él conoce sus corazones, que Él trate con sus vidas. Pero le invito a que se vengan a Jesús. Jesús dice, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero usted muchas veces quiere hacer mucho y no va a conseguir nada. El pueblo de Israel iba tras una justicia, pero por obras de la ley, y no alcanzaron la justificación. Y los gentiles que iban, bendito sea el Rey, los gentiles que no iban tras obras de la ley, sino que ellos creyeron por fe, por la confesión de Jesucristo, fueron justificados. Hermano amado, hay tantas cosas que el Señor quiere entregarte y tal vez estás yendo en un camino donde no te sirve para que el Señor pueda entregarte lo que tienes que recibir. Despierta. Jesús está esperando por ti. No es tarde. No hay nada perdido. Recuerda lo que aconteció con Pablo. Pablo, fariseo de fariseo, era uno que cumplía estrictamente las tradiciones de sus padres, celoso más que sus contemporáneos para cumplirlas, pero él persiguiendo y desolando, asolando a la iglesia del Señor, le salió alguien al encuentro de camino a Damasco. ¿Saben quién le salió al encuentro? No le salió Jehová, no le salió Dios el Padre. Cuando se comunicaba con Moisés, ahí no fue así. ¿Sabe cómo fue que él le salió al camino? Le salió Jesús, el Hijo del Padre, el Hijo del Dios viviente. Y cuando le sale al encuentro a Pablo, su vida nunca volvió a ser la misma. Fue transformado Pablo. Y lo que él guardaba, que era de un pacto antiguo, de una ley, de tradiciones que se tenían que cumplir estrictamente, él lo desechó todo por basura. Porque se dio cuenta, cuando llega Jesús a su vida, se da cuenta de que esas cosas no le iban a ayudar para ser justificado. Y él tuvo que desechar eso y empezar a creer en Jesús para poder ser justificado ante el Padre. Pero ¿por intermedio de quién sucedió todo eso? Por intermedio de Jesucristo, del Rey de Gloria, del Hijo del Dios viviente, que está esperando por ti. Así que el Señor Jesús te bendiga y desde la distancia te envío un fraternal abrazo y que el Señor sea llenando tu corazón de gracia y sabiduría. Amén. Chao, chao.